Los niños pueden bajar a la escuela dominical que tienen mientras meditamos los mayores en la palabra de Dios. Ellos también aprenderán también de la Escritura en esta mañana, y nosotros vamos a buscar en Apocalipsis 2 capítulos a los que hemos llegado en esta serie del último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Estamos en los capítulos 15 y 16, es nuestro texto en esta mañana. Apocalipsis capítulo 15 y 16. En el último libro de la Biblia encontramos nuestro texto en Apocalipsis capítulo 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio, mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo de testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire,
Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino, del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Él que nos hable. Vamos a rogarle que nos dé entendimiento y comprensión de su palabra. Vamos a orar. Oh Dios, venimos ante ti, ante esta visión terrible, tremenda, Señor, de las realidades que tú nos quieres anunciar y advertir. Por eso, Señor, queremos venir ante ti con seriedad, con el respeto, incluso con el temor, Señor, que tú nos dices que debemos tener a ti, a quien debemos temer. Ayúdanos también a encontrar la seguridad, la confianza, la salvación de tan grande juicio como el que aquí anuncias. Que este sea no solamente, Señor, un mensaje de advertencia, sino también un anuncio de salvación. Que podamos, Señor, aferrarnos a esa nuestra esperanza y que podamos vivir con esa seguridad y confianza por la cual los santos en el cielo no están más seguros que nosotros podemos estarlo aquí en la tierra por causa de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. El mero nombre ya de Armagedón para muchos sugiere todos estos cataclismos. Una película de los años 90 evocaba en cierta forma todo ese desastre. En los años 70, aquellos más mayores recordáis que hubo toda una larga serie, ¿no?, de películas de catástrofes, ¿no? Todo eran escenas de terremotos, de grandes incendios, de cataclismos que se producían. Y en cierto sentido vemos que se ha mantenido, ha pervivido también todo ese espectáculo del desastre por el cual muchas veces el espectador atemorizado que encuentra cierto consuelo al salir de la escena de la pantalla y ver que puede vivir una vida más o menos segura y rutinaria. ¿Por qué nos fascinan tanto estas visiones cataclísmicas? De hecho, el propio término, si nos fijamos, apocalíptico, tiene este sentido, claro. Cuando la gente dice que algo es apocalíptico, lo que quiere decir es que es la conmoción, el desastre de todo lo que nos rodea. Probablemente no hay capítulos en Apocalipsis que más claramente veamos este efecto cataclísmico, ¿no?, que como encontramos aquí en las 7 copas. Hay una relación entre estas 7 copas y las 7 trompetas, ¿no?, que encontramos también anteriormente, ¿no? Esas 7 trompetas van a, como consecuencia, 7 sellos son abiertos y ahora vienen también 7 copas que derraman la ira de Dios. En cierta forma es la ejecución de lo que anuncian las trompetas y de lo que el sello decreta. O sea, como dijimos al principio de esta serie de Apocalipsis, tenemos que comprender que está escrito en forma de ciclos, de tal forma que no hay una historia lineal que vaya de principio a fin. No es que vaya a haber primero 7 trompetas, luego va a haber 7 sellos, luego va a haber, como vemos, 7 copas, sino que todos son imágenes, ¿no?, que apuntan a un mismo hecho. Por esto la discusión que a veces ha habido en círculos cristianos de cuántos juicios hay es bastante artificial. El juicio es uno, lo que ocurre es que tiene diferentes dimensiones. No hay que distinguir, por lo tanto, entre diferentes tribunales, ¿no?, diferentes expresiones del juicio de Dios. De lo que se trata es de la advertencia de ese juicio definitivo o último, del cual todo otro juicio es simplemente un anuncio, una advertencia, algo que nos prepara para ese día. Porque el gran cataclismo y desastre que todos tenemos que enfrentar sin excepción, y el que nos atrae también de estas historias de desastres, ¿no?, es precisamente nuestra propia muerte. Es el desastre anunciado.
Tal vez ninguno de nosotros tenga que enfrentarse a una tragedia como puede ser una explosión o un incendio, un terremoto, un cataclismo que viene por un tsunami. Pero sin lugar a dudas, todos tenemos que enfrentarnos ante ese gran desastre que es la cita anunciada a la cual todos nos enfrentamos. Y es ella precisamente la que está en la mente de no solamente los lectores de este libro, sino de aquellos que reciben estas palabras de advertencia. Porque está establecido, dice la palabra de Dios, que todos mueran y después de esa muerte viene el juicio. Si el Señor no viene antes, todos y cada uno de nosotros vamos a conocer esta tremenda realidad. Lo que llama la Biblia la primera muerte. Es primera porque, como observáis desde el principio, cuando la muerte entra al mundo, en el Edén, en el paraíso, por medio de aquella serpiente, y el acto de autonomía, de rebelión e independencia por el cual el primer hombre y la primera mujer deciden tomar su propio destino en sus manos. La muerte que Dios había advertido que vendría sobre ellos, si comían de aquel fruto prohibido, si deseaban y buscaban discernir por sí mismos el bien y el mal, tomar las riendas de su vida. Esa muerte no significó que cayeran fulminados en el Edén. Lo que fue es la expulsión del paraíso, la vida lejos de lo que era Dios y su presencia. Por eso Apocalipsis también y la Escritura habla de una muerte primera, pero habla también de una muerte segunda. Porque la muerte, no lo olvidemos, no es el fin. Como una y otra vez se nos quiere hacer creer. Ese es el consuelo, por cierto, de aquel que dice, yo no tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque cree que después de la muerte no hay nada. Por eso, ¿qué tiene que temer si la muerte es nada? Pero lo que la palabra de Dios nos dice y lo que nuestra propia experiencia una y otra vez nos lleva en nuestra conciencia es a la sospecha de si realmente esto es así. ¿Cómo puedes saber que la muerte no es el fin? Al fin y al cabo, la humanidad, desde que es humanidad, ha entendido que la vida no acababa en la muerte. Eran todos simplemente ignorantes, gente que como tú no tenía el conocimiento, la ciencia para poder saber lo que hay en la vida. Por lo menos la sospecha tienes que tenerla, de que realmente no sabes. Tienes que reconocer que tienes esa ignorancia de lo que es esa realidad en la eternidad, en la vida después de la muerte. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que tenemos que enfrentarnos con un juicio. Esto es el mensaje, si podemos decir, escatológico, por utilizar un término teológico, que una y otra vez la palabra de Dios nos muestra. Los cristianos podemos tener muchas diferencias sobre cómo interpretar este libro, cómo poder comprender, ¿no?, las cosas y el orden de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Pero hay algo que todo cristiano que se digne de llevar ese nombre tiene que reconocer que Jesús enseñó. Y Jesús enseñó que habría un juicio. Cerrar los ojos a esto, negarlo e ignorarlo es pasar por alto de todas las palabras del Evangelio que una y otra vez nos muestran que todos y cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas delante de Él un día. Y ese juicio ha aterrorizado a la humanidad desde que el hombre es hombre, porque le muestra la realidad de que estamos faltos, de que no podemos tener seguridad. Y es por esto que siempre se ha expresado ese juicio en términos o bien de una balanza en la cual nuestras buenas obras pudieran compensar todo el mal que en cierta forma en esta vida sabemos que estamos haciendo. Porque no nos engañemos, a los demás podemos ocultar la realidad de lo que somos, pero en nuestra intimidad, en lo secreto de nuestro ser, sabemos de nuestra maldad, sabemos de esa tremenda malicia, de esa tremenda y angustiosa realidad que una y otra vez nos avergüenza. Es lo que la Biblia llama el pecado. Y ese pecado que hay en todo ser humano, lo puede negar con sus labios y decir que no hay mal en él. Pero dentro, en el conocimiento interior de su propia conciencia, sabe que el mal mora en nosotros. Y ese mal es del cual tenemos que dar cuentas a Dios, porque es nuestra responsabilidad. Si hay algo que nos deja claro estos capítulos de Apocalipsis, es que el juicio de Dios será justo. La mayor parte de la gente, cuando piensa en Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo puede haber un Dios que permita tanta injusticia en el mundo?
tantos males, tantas cosas terribles que se hacen sobre la faz de la tierra. ¿Y dónde está Dios en ellos? ¿Es que acaso cae un trono del cielo, trae un trueno y muestra a Dios justicia sobre el mundo? Romanos 1 no nos deja lugar a dudas. Dios no está pasivo ante la realidad del mal del hombre. Quien sí lo piensa se equivoca, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia. Y esto es lo que vemos aquí en Apocalipsis. Estas copas nos hablan de las plagas postreras que consuman, versículo 1, la ira de Dios. La ira de Dios es una realidad, nos guste o no. No hay nada que más quisiera que arrancar esta página de la Biblia y olvidarme de ello. Pero sería un necio y un irresponsable, porque no por negar las cosas dejan de ser verdaderas. Y podemos cerrar nuestros ojos y callar sobre esta realidad, pero no pasará un ápice de la realidad de lo que significa. Y la realidad es que Dios no solamente está contento o satisfecho con lo que su Hijo ha hecho. Este es el mensaje del Evangelio. Dios está complacido. Su obra ha sido consumada. Os fijáis en las palabras de también esta última visión que tiene también Juan, cuando dice en el versículo 17 que el séptimo ángel, el último, derrama esa copa finalmente de ira. Y se oye una gran voz en el templo del cielo, en la presencia de Dios. Y las palabras son un eco directo de las últimas palabras del Señor Jesucristo. Consumado está, hecho, terminado. Para Dios la historia ya se ha cerrado. El telón y la cortina están a punto finalmente de haber sido corridas del todo. Estamos en ese pequeño resquicio, en ese tiempo de gracia que Dios nos ha dejado desde esa última palabra de Dios que es Cristo Jesús. Y cuando Cristo murió en aquella cruz y nos mostró la realidad del juicio de Dios, porque ¿quién puede negar que Dios es justo y va a juzgar el mal cuando su propio Hijo sufrió en aquel Calvario? El Señor Jesucristo y su muerte nos hablan de la realidad de la ira de Dios y de su juicio. Y en aquellas sus últimas palabras, consumado es, hecho está, el Señor nos muestra que ha dicho su última palabra y lo ha hecho en Cristo Jesús. Pero vemos que esa realidad que Dios nos muestra de complacencia con lo que su Hijo ha hecho va acompañada de una seria advertencia. Quien rechaza al Hijo, quien no le honra, como dice el Salmo 2, quien no le teme ni respeta, quien no le reconoce, quien permanece impenitente como aquellos que reciben el juicio de estas plagas, que no se arrepiente de ninguna de sus obras, sino que blasfema el nombre de Dios, aun recibiendo su juicio, no hay esperanza para él. Esta es la palabra que aquí el Señor le trae a Juan y a cada uno de nosotros. No nos engañemos, la salvación de Dios no es obligatoria. Dios no va a hacer que todos y cada uno, quieran o no quieran, sean salvos por la obra de su Hijo. El universalismo es un gran engaño, es una mentira. El pensar que porque Cristo ha hecho esa obra maravillosa en la cruz, todos y cada uno de los individuos de la humanidad serán salvos, es confundir nuestra imaginación con lo que la palabra de Dios nos enseña. La realidad que nos muestra es que Dios es amor, pero también hay ira. Y aquí lo advierte, una ira que nos muestra que el pecado es una ofensa personal. No es una consecuencia simplemente indirecta de nuestra maldad, un principio de causa y efecto, como hablan en las religiones orientales del karma, las consecuencias simplemente del mal que tú has hecho. No, Dios mismo toma esa ofensa con su mano y de su brazo viene esa obra extraña, dice Isaías, que es su juicio. Obra extraña porque el Señor es misericordioso, lento para la ira y grande realmente en misericordia. Así lo repite una y otra vez la confesión más repetida a lo largo de las páginas de la Escritura. Nuestro Dios está lleno de gracia y es misericordioso. Pero hay una obra extraña que hace con su mano siniestra,
con esa mano izquierda de Dios que es su juicio. Y sobre ella tenemos que ser conscientes. Dios no se complace en el juicio ni a la condenación de nadie. Pero eso no quita que Dios traiga precisamente en su santa y justa mano la consecuencia de nuestro pecado sobre aquel que no se arrepiente y se vuelve al Señor Jesucristo. Y nuestro texto nos muestra aquí que esto se hace por medio de este juicio tremendo que da por medio de estas plagas, que son un eco de la plaga en Egipto. La historia del Éxodo tiene su resonancia en este pasaje. Comienza hablando del cántico de Moisés. Lo hemos leído, lo leía Benjamín antes, en Éxodo, capítulo 15, que Moisés, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto y se enfrentó ante aquel mar rojo, y el Señor los llevó de su mano y atravesaron las aguas. Entonó ese cántico de triunfo, de reconocimiento, de victoria de Dios frente a sus enemigos, de rescate y de salvación de su pueblo, que les muestra quién es Dios, el Santo. Fijaos que en los cánticos de aquellos que están sobre ese mar de cristal, al principio de este capítulo 15, está el sonido y el eco del cántico de Moisés. Y adoran a Dios como el Santo. ¿Y en qué se muestra la santidad de Dios? En primer lugar, en su poder. Démonos cuenta. No en primer lugar en su justicia o en el hecho de que Él condena el pecado, sino en el hecho de que Él es todopoderoso. Ahí se ve en primer lugar que Él es santo, que Él es distinto, diferente a ese faraón que han dejado. Y las plagas que vienen a continuación, claro, son un eco de las plagas que Egipto sufrió por causa precisamente de la rebelión y dureza del faraón. 10 plagas cayeron sobre el pueblo de Egipto porque el faraón se endureció y no quería dejar a su pueblo cuando Moisés se lo pedía. Y solamente cuando esa 10ª plaga cayó y fueron tocados los primogénitos de cada familia de Egipto, fueron librados y emprendieron ese camino que les llevó al Mar Rojo, donde atravesaron por la mano de Dios el peligro de las aguas. Por lo tanto, como tantas veces en Apocalipsis entendemos que esta revelación, sin conocer el Antiguo Testamento, comprendemos muy poco de ella. Por eso es que tenemos que estudiar y saber más de la primera parte de la Biblia. Hay muchos cristianos, tristemente, que apenas la abren, que no leen nunca el Antiguo Testamento, incluso que le tienen tanto respeto que casi parece que hay miedo. Pero si le tenemos miedo, más miedo tenemos que temer a lo que aquí nos dice. Porque este Dios del Antiguo Testamento es el Dios que se revela aquí por medio de Cristo Jesús. Así que tenemos que conocer la forma en la cual Dios expresa también estas realidades, ¿no? Y que viene desde su revelación al principio en el Antiguo Testamento. Y nos dice que estas plagas que caen aquí de las copas son como una continuación de ese juicio de Dios, que advierten las trompetas y que muestran esos sellos abiertos con la revelación de su ira. Lo que vemos aquí es la realidad de cómo gran parte de la humanidad y el mundo es conmovida por estas copas de la ira de Dios. La imagen es de una serie de plagas que nos recuerdan a las ocurridas en Egipto, que afectan a los recursos que tiene la humanidad. El agua, por ejemplo, el mar mismo, aquello de lo que dependían estos pueblos, su subsistencia, es como una enorme crisis dramática, económica, que afecta todo el futuro de la humanidad y que viene hasta llegar finalmente a esa gran ciudad, Babilonia, el centro simbólico de esa ciudad de los hombres que se enfrenta a la ciudad de Dios y que se identifica tantas veces con Roma, pero que es como el poder y el centro del imperio, el lugar simbólico en el cual se enfrenta el poder de los hombres. Y aquí vemos cómo cae también la mano de Dios en su ira sobre él, y hasta la ciudad misma se ve asolada, y veremos cómo cae también la condenación sobre ella en los capítulos siguientes. Lo que estamos observando, por lo tanto, es el juicio temporal de Dios, que anuncia un juicio final. Y lo hace de diferentes maneras, por medio de desastres, por medio de tragedias. En cierta manera podríamos decir que cada desastre es un anuncio de ese juicio que ha de venir. Para aquellos que lo observamos, una advertencia.
Y para aquellos que lo sufren realmente, lo padecen como una señal de la ira de Dios, que les habla de la realidad de esa ira última que hemos de enfrentar. Lo que nos muestra aquí la Escritura es que Dios no está pasivo, que Dios una y otra vez quiere que despertemos, que nos hagamos alerta a la realidad de aquello que está por venir. Y por eso es que insiste una y otra vez en dos cosas en la descripción de estos capítulos de las copas de la ira. Hay dos cosas que se resaltan especialmente. Uno, el mensaje repetido de los ángeles, de la justicia de ese juicio. Y otro, el hecho de que aquellos que lo sufren, que son objetos de esa ira de Dios, son impenitentes, no se arrepienten, no se vuelven a Dios, sino que le blasfeman. Y ambas cosas se repiten una y otra vez a lo largo de estos pasajes, y sobre ellas tenemos que meditar y considerar. Quien piensa que Dios no es justo por mostrar su juicio a los hombres, ignora la realidad de lo que hacemos y de lo que es nuestra actitud y respuesta frente a Él. Dios es santo, Él no puede hacer ningún mal, y su juicio, por lo tanto, está marcado una y otra vez por esa su santidad, su rectitud. Nadie podrá decir delante de Él ese día que actúa Dios injustamente. Dios callará la boca de todos sus críticos y todos reconocerán que Él es juez y justo. Decíamos el otro día las palabras de C.S. Lewis, de C.S. Lewis, en su libro sobre el problema del dolor. Hay un capítulo en él sobre el infierno. Muy recomendable si alguna vez queréis leer algo sobre ello. Él, como apologista, defensor de la fe cristiana, hace una introducción meramente somera, ¿no?, a lo que es la fe cristiana. Pero no puede menos que dedicar un capítulo a la realidad de ese juicio, del infierno. Toda la cristiandad lo ha confesado durante siglos. No seamos necios, porque haya teólogos ahora que se enorgullezcan de no creer en ello. No pensemos que la teología no ha sabido del juicio de Dios o del infierno. Ha sido durante 20 siglos creído y enseñado en toda la cristiandad, sea cual sea la confesión, la denominación o la tradición en la que estemos. No pensemos que nosotros somos ahora la mente lúcida y privilegiada, que por abrir nuestras neuronas nos han secado del todo y ya no entendemos lo que es el propósito de Dios. Todos los que han entendido algo de este libro y del propósito de Dios han afirmado la realidad de ese juicio. Y C.S. Lewis dice también en ese libro que el juicio de Dios es la manifestación más clara de las consecuencias de la libertad del hombre. Porque el hombre libremente le dice a Dios que sea su voluntad, la voluntad humana hecha finalmente. Dios puede llegar un día en que diga, pues si eso es lo que quieres, eso tendrás. Romanos 1. ¿Cómo se muestra el juicio de Dios sobre los hombres? Nos dice Romanos 1, en primer lugar, en la forma en que somos entregados a esa nuestra propia voluntad. Dios puede llegar un momento en que en su paciencia y enorme misericordia, después de tantas veces llamándonos y advirtiéndonos, llegue finalmente el momento en que su paciencia se acabe y diga, ¿eso quieres? Eso tendrás. Y esa es la mayor amenaza que podemos tener en este día. Nuestra primera oración y nuestro clamor a de Dios ha de ser sobre todas las cosas que no nos quedemos indiferentes, que no abusemos de la paciencia de Dios, porque un día esta se acaba. Y lo que nos muestra aquí es que ese día la humanidad recibirá la consecuencia exactamente de lo que ha sembrado a lo largo de toda su vida. Pero en segundo lugar, como hemos dicho, también nos muestra su falta de arrepentimiento, su completo carácter impenitente. Nos dice una y otra vez nuestro texto que no reconocen su maldad, no se vuelven a Dios. Es más, blasfeman su nombre. Qué triste realidad y tan conocida para muchos de nosotros. ¿Cuántas veces oímos el nombre de Dios? Pero para blasfemarlo. Para eso se acuerda el ser humano. Para culparle de sus males, ¿dónde está Dios? Y para blasfemar su nombre. Y esto es una tremenda palabra de advertencia a esa humanidad endurecida
que demuestra Dios su misericordia y paciencia una y otra vez. Si siguen esa actitud, llegará un momento en que sea demasiado tarde. Pero no podemos dejar también de ver este texto sin comprender toda esa imagen y visión de su inicio. Para aquellos que se arrepienten de sus pecados, para aquellos que son conscientes de su maldad y se vuelven a Dios, que reciben ese su rescate y salvación, lo que vemos es la tremenda seguridad que nos da la visión de su pueblo al principio del capítulo 15. Porque vemos que hay sobre un mar de vidrio mezclado con fuego aquellos que han alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. La visión que nos da sobre este mar de cristal del pueblo de Dios es una visión de calma, de tranquilidad, de seguridad. Esto es lo que significa el mar de cristal. Es un mar que ya no significa la amenaza, el peligro por el cual en esa nueva creación no habrá mar, porque no habrá el terror, el miedo que da la amenaza que supone ese mar encrespado en medio de las tempestades y las tormentas de esta vida. El Señor nos dice que su pueblo disfruta de esa presencia y descanso sobre ese mar de cristal, pero que está también como mezclado con fuego, con la realidad de ese juicio que hay ahí también por debajo. Y los que habían alcanzado esa victoria sobre la bestia de lo que nos habla anteriormente, que se levanta sobre las aguas y sobre la tierra y que intenta acabar con el pueblo de Dios, con su imagen, con su marca, con su número. Dijimos que había como una equivalencia, ¿no?, entre lo que Dios hace para con su pueblo y lo que está haciendo el mal en el mundo, poniendo su marca, poniendo también una manifestación que imita siempre a Dios en muchas de sus características, ¿no? Y vemos que aquellos que han vencido en esa lucha están sobre ese mar de cristal, adorando, alabando el nombre de Dios. Fijaos otra vez más, ¿no?, que no son en primer lugar los ángeles los que cantan, es el pueblo de Dios el que canta. Lo que te muestra muchas veces como las imágenes que tenemos del cielo, ¿no?, están bastante distorsionadas por el imaginario popular, ¿no? Lo relacionamos siempre con estos cuadros, con estas representaciones, que vemos a los angelitos, ¿no?, con las arpas, ¿no?, colgando del cielo, ¿no?, en esas nubes esponjosas, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver esto realmente con lo que estamos aquí viendo, ¿no? Son muchas veces imágenes sacadas incluso de contexto, extrapoladas, pero que no tienen nada que ver. Lo que nos muestra aquí es que lo que llena la vida de esa gran multitud, inmensa, una gran muchedumbre, describe Apocalipsis. Cuidado con decir que la salvación de Dios es escasa. Ciertamente que son pocos los que se salvan, nos parece en comparación con aquellos que se pierden. Pero no es así como la Escritura habla siempre de la salvación. Es una salvación amplia, generosa. No hay ninguna limitación por la obra de lo que Cristo Jesús ha hecho. Es suficiente por los pecados de la humanidad. Y vemos que también se muestra con mucha frecuencia en la palabra de Dios, con esa gran generosidad y amplitud. Es una gran multitud sin número. Nadie la puede contar, dice Apocalipsis. No hay forma de saber cuántos llenarán sobre la faz de esa nueva obra de Dios de creación. Ese cántico de alabanza que sale de sus labios viene de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, de toda tribu. De toda la faz de la tierra y de todos los tiempos está esa gran muchedumbre adorando el nombre de Dios. Y nos muestra que precisamente es la alabanza lo que caracteriza la realidad del pueblo de Dios en la eternidad. Y vamos a meditar finalmente sobre esas palabras que tienen aquí, en ese cántico de Moisés, que es a su vez el cántico del Cordero. Fijaos nuevamente la unión de Antiguo y Nuevo Testamento. No podemos separarlo. El cántico de Moisés nos habla del triunfo del Cordero. El Cordero que viene a quitar el pecado del mundo por la cruz del Calvario mostrará su ira sobre toda la humanidad. Esto es lo que nos muestra aquí Apocalipsis.
Es el Cordero mismo, del que se habla el Antiguo Testamento, cuyo sacrificio y ofrenda hace redención por nuestro pecado, el que mostrará su juicio sobre los hombres. Y por lo tanto el cántico de Moisés es el cántico del Cordero, porque es Cristo el que une ambos testamentos, toda la revelación de Dios, su última palabra. Él es el único que tiene la autoridad y su majestad. Y lo que nos dice de Él es que son grandes y maravillosas las obras del Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos sus caminos, el Rey de los santos. Hay un asombro, una maravilla ante lo que Dios hace en todo su poder. Y por lo tanto el pueblo de Dios ha de recobrar siempre esa sorpresa ante la realidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de sorpresas. No lo olvidemos nunca. Porque no pensemos que conocemos ya todo lo que podemos conocer de Dios. Dios desvelará el poder de su mano. Hará grandes cosas. Él es el Todopoderoso. Y nos dice aquí la palabra de Dios que Él, el Todopoderoso y Señor, sus caminos son justos y verdaderos. Por lo tanto, no tenemos que pensar en modo alguno y desconfiar de la justicia de lo que Él hace. Él oblará siempre rectamente. No habrá en Él ninguna injusticia. Todo lo que nos ha mostrado Dios en Cristo Jesús es la realidad de su justicia y rectitud. Por eso recordamos una Navidad más, que Él vino a este mundo bajo la ley. Nació y vivió en la obediencia a los mandamientos de Dios. Todo lo hizo conforme a la voluntad de Dios para cumplir aquello que Dios había revelado. Y es así como vivió Jesús en este mundo, como alguien que se sujetó y sometió a la ley de Dios. Cuidado con decir que Jesús incumplió alguno de los mandamientos que aparecen en su ley, ni uno solo. Ni siquiera el sábado, el día de reposo. Los judíos le decían, ¿cómo puede este ser realmente un siervo de Dios si incumple el día de reposo? Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Que es mentira, es falso. El Señor Jesús cumplió el día de reposo. Lo que pasa es que no lo cumplió como ellos creían que había que cumplirlo, que es otra cosa. El Señor les mostró lo que era verdaderamente el día de descanso, el día del Señor. Y por lo tanto Él vivió y actuó conforme a ella, de acuerdo a lo que era la voluntad que Él, que era el mismo legislador, también nos mostraba en obediencia y sometimiento. Por eso es que la Escritura, leemos tanto en Hebreos como el apóstol Pablo dice, Él nos dice que fue sin mancha, sin defecto, que no hubo ninguna injusticia en Él. Es por eso que creemos también que, como nos dice el Evangelio de Lucas, fue concebido por la mano de Dios, del Espíritu Santo, en María Virgen. Y Él nació como un hombre, como un ser humano, pero sin mancha, sin pecado. Creemos que toda su vida fue marcada por esa rectitud y justicia. Y es porque Él es justo que nosotros podemos ser justos delante de Dios. ¿Habéis pensado en eso? Que es por su obediencia activa que somos recibidos por Dios. No solamente porque Él en la muerte pagó el castigo que merecía nuestra maldad, sino porque en su obediencia agradó a Dios, es que Él está complacido hoy con nosotros. Y por eso tenemos que venir ante Él por medio de Cristo Jesús, sabiendo que porque Él es obediente, nosotros también recibimos el favor de Dios. Por su obediencia y por su justicia, nosotros somos justificados. Y Él mostró esa rectitud y justicia en todos sus caminos, pero también su verdad. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida misma. El Señor Jesucristo reveló plenamente lo que era la verdad de Dios. Es su última palabra, la revelación final. Ya no hay nada más que buscar y esperar de Dios que lo que descubrimos en Cristo Jesús. ¿Queréis conocer la verdad? ¿Queréis saber cuál es la realidad? Escuchar a Cristo Jesús. Él es la verdad última. Él es la verdad plena y completa de Dios. Y nos dice que Él es el Rey
de los santos. Interesante este título, porque nos muestra cómo Dios muestra su dominio y señorío, su control, especialmente sobre su pueblo. Recordáis las palabras que leíamos antes en Lucas. No temáis a los que matan el cuerpo, porque luego nada más pueden matar. Temer a aquel que tiene todo el poder para mandar a alguien al infierno. Cuando estamos en las manos de Cristo Jesús, estamos en los brazos del juez, de aquel que igual que nos protege y rescata con su mano, que nos abraza con su gracia y misericordia, Él dispondrá de nuestra vida después de nuestra muerte. Y por lo tanto es un mensaje de confianza y de seguridad en el control, en la autoridad, en el dominio de Cristo Jesús. Él es el Rey de los santos. Y por lo tanto, dice Lucas, ni un pajarillo se cae sin que esto sea la voluntad de Dios. ¿Cuánto más vosotros, que sois suyos, su pueblo, debéis de tener? Y en esa confianza tenemos que enfrentar las tragedias y los problemas de la vida. Cuando el 11 de septiembre se derrumbaron aquellas tremendas torres en Nueva York, el poder, el centro simbólico de lo que era el dominio económico, ¿no?, de la humanidad. Cuentan el testimonio de que entre los cristianos, que había muchos, que murieron también en aquel día, ¿no?, en medio de aquel caos, ¿no?, uno recuerda la palabra de un creyente que bajaba aquella escalera enfrentándose a esa muerte segura con las palabras del Salmo 23. ¿Cuántos cristianos se han enfrentado a este valle de sombra de muerte con el aliento que les da su callado? El hecho de que el pastor, el rey, el Señor es quien les guía y dirige, que van de su mano. Y eso hace una gran diferencia en esta vida y en el más allá, porque sabemos que podemos estar seguros. En Chile, ¿sabéis cuando estaban estos 31 mineros, creo que eran, ¿no?, que estuvieron dentro de aquella situación terrible, ¿no? Pues el testimonio que llegó por medio de la prensa misma, ¿no?, es que leían de la Biblia, ¿no?, y oraban en aquella mina, ¿no?, porque había creyentes entre ellos, ¿no?, y la seguridad que podían tener incluso en medio de aquella oscuridad, de aquella hora de prueba y de dificultad, es que el Señor estaba con ellos. Y esto es lo que significa que Dios haga su tabernáculo en medio de su templo, en medio de su pueblo. Quiere decir que Dios muestra su presencia, que Dios hace comunión con los hombres. Por eso cuando Juan en su Evangelio nos da el sentido de lo que una Navidad más vamos a recordar, que Dios ha hecho su tabernáculo, su vivienda, su domicilio en medio de los hombres. Eso es lo que nos dice en el Evangelio de Juan, por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo nos trae la presencia de Dios, su morada, su vivienda permanente con la humanidad. Es como si hasta ahora estuviera en esa realidad celestial, gloriosa, pero muy lejos de lo que nosotros vivimos en la tierra. Y solo ocasionalmente mostrará su poder, su brazo, su acción, sus hechos en medio de los hombres. Pero el anuncio, la esperanza, la confianza que tenemos es que Él viene a este mundo, pero viene para quedarse. El Señor se marchó, es cierto, murió, resucitó y ascendió a los cielos, pero volverá un día. Él mismo Cristo, aquel que con sus ojos visteis subir a los cielos, descenderá y volverá a esta humanidad. Y entonces ya nunca más se marchará. Nos ha dejado el Espíritu Santo para recordarnos esto. Y una y otra vez ese consolador, esa realidad presente en cada uno de los creyentes, nos habla de que Dios no nos ha abandonado. Su separación no es un divorcio. El Señor Jesucristo volverá por los suyos. Y Él nos ha prometido que estará con nosotros para siempre. Y estar con Dios es mejor que cualquier cosa. Toda necesidad, toda privación, sufrimiento y dolor con Dios es diferente y mejor que cualquier falta o ausencia de todos esos males que podamos tener. ¿De qué nos sirve toda la salud? ¿De qué nos sirve todo lo que el mundo puede ofrecer si Dios no está con nosotros? La presencia de Dios es la vida misma. Él dice, quien tiene comunión con Dios, tiene la vida plena. Y por lo tanto, conocer la vida es conocer a Cristo Jesús. Y si no sabes de lo que estoy hablando,
Pídeselo a Dios. Pídele que te muestre la realidad de la vida que hay en Cristo Jesús. Porque no solo no te arrepentirás, sino que será una vida de asombro y sorpresa. Porque Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que nos dice aquí, finalmente, la visión de Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y miró y vio abierto en el cielo ese templo del tabernáculo, del testimonio. El Señor es aquel, el único que debemos temer. Por lo tanto, tener a Cristo es ser libre también de tantos miedos que nos dominan. La vida, como decíamos al principio, nos llena una y otra vez de temores, de miedos. Estamos sujetos a ellos, paralizados, esclavos del miedo. ¿Quién no se acuesta cada noche pensando en el mal que le puede venir por delante? Todos tenemos preocupaciones y se agolpan en nuestra cabeza. Cada vez que apoyamos nuestra sien en la almohada es como que despertaran todos nuestros miedos juntos y nos preguntamos qué va a ser de nosotros, qué futuro nos desvela. Pero el Señor nos dice una y otra vez y nos recuerda su espíritu, la realidad de sus promesas. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo no nos deja ni abandona. No hay momento más oscuro que pueda conocer la humanidad, realidad más terrible, tragedia más cataclísmica, que Dios no esté en medio nuestro, que Él nos acompañe, que su callado nos infunda aliento. Y por esto es que el mensaje para el pueblo de Dios de la realidad de este juicio es de confianza. Nosotros no tenemos que temer, es a Él, al único que debemos temer. Y por lo tanto, nada de lo que ocurre en nuestra realidad, a nuestro alrededor, las circunstancias, la situación en la que estamos, la realidad de la ira y del juicio de Dios, nos ha de hacer desconfiar y temer de la seguridad que tenemos en Él. Aquel gran escritor de himnos, Augusto Toplady, aquel hombre amante de las doctrinas de la gracia, escribió este maravilloso himno, que tiene este verso. En español también existe una versión, ¿no? Que los santos en el cielo no están más seguros que nosotros en la tierra. Ese maravilloso verso te habla de la realidad de lo que llamamos la seguridad de salvación. De que quien tiene a Dios por medio de Cristo en esta tierra tiene todo lo que necesita, ahora y para la eternidad. Por lo tanto, este ha de ser un mensaje de gozo, de celebración, de alabanza. Porque en Cristo Jesús estamos seguros. En sus manos ningún mal debemos temer. Vamos a dar gracias al Señor por ello. Y vamos a pedirle que tengamos esa confianza. Oh Dios, en esta mañana nos volvemos a ti, Señor. Arrepentidos en primer lugar por nuestros pecados. Porque sabemos que la gran diferencia entre toda aquella humanidad que recibirá tu juicio y tu ira es el pecado del cual nos hemos arrepentido. Por eso, Señor, sabemos que tan importante es una y otra vez delante de ti confesar nuestros pecados. Así nos los llamas a hacer cada día. Cada día debemos reconocer y confesar nuestras ofensas delante de ti. Y tú eres fiel y justo, dice tu palabra, para perdonarnos. Por eso, Señor, no queremos endurecernos. No queremos, Señor, una y otra vez dar por obvio, por supuesto, Señor, tu perdón, sino una y otra vez maravillarnos, asombrarnos de tu misericordia, que por medio de la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Señor, venimos ante ti con nuestras ofensas y rebeliones, Señor, con todos nuestros pecados, sabiendo que tú, Señor, por medio del Cordero, eres capaz de cubrirnos con tu justicia. Y por eso no queremos ser hallados desnudos, sino vestidos, con las túnicas blancas de justicia que nos da tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, sin las cuales nadie podrá entrar en la fiesta. Y no habrá más que las tinieblas, el crujir de dientes y el lloro de afuera.
Señor, líbranos de esa tremenda oscuridad. Haznos, Señor, poder entrar en esta tu fiesta, porque sabemos que la vida contigo es una celebración continua. Señor, no hay día de fiesta que no sea más que una sombra de aquello que ha de venir, porque la verdadera celebración y la fiesta está en tu presencia. Tú has querido describir así tu reino, como un banquete sin fin, en el que sentados en tu presencia disfrutamos, Señor, de la verdadera vida. Ayúdanos a presentar también así el cielo y la gloria que nos espera a aquellos que nos rodean, no como una realidad, Señor, tan gris, Señor, y tan aburrida como muchas veces podemos parecer a los ojos del mundo, sino como esa vida maravillosa que ellos no han conocido todavía, donde hay el júbilo y el gozo que es eterno. Ayúdanos, Señor, a mostrar el atractivo de lo que significa vivir en comunión contigo. Ayúdanos a presentar, Señor, la vida en comunión con tu Hijo como la verdadera vida. Una vida intensa, Señor. Señor, te queremos pedir que tú, por tu misericordia y por tu gracia, libres a muchos, Señor, de ese día duro y terrible del juicio. Porque ¿qué será, Señor, ese infierno? Ser separados de tu presencia, las tinieblas, Señor, de afuera. Ser, Señor, de tal manera carentes de toda tu gracia y misericordia. No podemos ni imaginarlo. Nadie puede hacerlo. Porque tú, Señor, en este mundo no has dejado a nadie libre de tu gracia y misericordia. Todavía hoy, en este tiempo, incluso al pecador endurecido e impenitente le muestras su gracia, una y otra vez. Le guardas de tantos males, Señor. Le muestras tu favor y tu bien. Señor, que podamos de esa manera reconocer que toda bendición que de ti recibimos es una señal de que tú eres un Dios bueno, que podemos confiar en ti y que es mejor estar contigo para siempre. Señor, que podamos así también en estas fiestas comunicar a otros dónde está la verdadera vida, dónde está la celebración auténtica en relación contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Y una vez más, Señor, recordamos el costo, el precio que esto ha significado. Aquel que sufrió, que padeció tu ira en aquella oscuridad del Calvario, que sufrió el castigo que nosotros merecíamos, que soportó, Señor, todo el peso de tu juicio sobre él. Gracias, Señor, porque por medio de Cristo crucificado tenemos, Señor, semejante fiesta y celebración. Gracias, Señor, porque por el sacrificio y la entrega de tu amado Hijo, nosotros podemos ser libres de la ira que vendrá. Que seamos siempre agradecidos, que siempre reconozcamos al Cordero herido, Señor, inmolado, sacrificado y que ahora reina por todos los siglos. Que nos demos cuenta que nuestra vida se debe a otro. Que si disfrutamos, Señor, de tu favor, es gracias a Él. Que, Señor, Él es todo para nosotros, porque Él nos ha dado todo, para que podamos tener la verdadera vida contigo. En su nombre, Señor, te lo agradecemos. Amén. Amén. Vamos a cantar este cántico bien.